Esta historia sucede durante los años 80 en la Ciudad de México e involucra a un tío que conocí poco, pero era muy amigable conmigo. En aquel tiempo yo tenía 17 años y mi tío, al que llamaré Fernando, tenía una relación con otro hombre llamado Sergio. Era un apestado por sus costumbres raras y la familia de mi papá y mis abuelos no lo toleraban y hablaban poco de él y se habían desentendido cuando dio muestras de sus preferencias sexuales. Con el tiempo hizo su propio camino y gracias a que asistía a círculos y fiestas gay en la ciudad, se había hecho de una relación con ese hombre el cual lo trataba mal y lo explotaba. Pero aún así, lo amaba. Y Sergio se satisfacía sexualmente con mi tío porque era bien parecido. Y tenía un buen trabajo que le permitía darse ciertos lujos y viajar por el mundo. La relación amor-odio que llevaban cada vez era peor. Ambos protagonizaban escándalos y escenas de celos que a veces eran encarcelados por rijosos. La vida de ambos continuó siendo un exceso de drogas, violencia doméstica y situaciones por las que invariablemente mi tío perdió su trabajo. A raíz de esa situación, se vio mezclado con gente muy peligrosa y prácticamente de brujería, a la que su novio Sergio lo llevó para lograr conseguir de nuevo trabajo y que la suerte le cambiara. Al principio parecía algo inofensivo, pero el carácter amable y servicial del tío comenzó a cambiar. Su aspecto se volvió algo más inquietante y su casa estaba llena de cosas esotéricas y parafernalia satánica que inquietaba. Cada semana hacía sesiones de adoración al maligno, que terminaban en orgías donde había violencia y prácticas sexuales extremas. La mente de mi tío comenzó a volverse tan inestable que se vio involucrado en un asesinato de lujuria homosexual, en una sesión en donde los participantes presuntamente convinieron en un pacto de suicidio. Sin embargo, mi tío, lejos de querer morir, actuó como un perverso sexual a razón de unos planes raros que tenía en mente. La relación de mi tío y Sergio tenía ya unos 10 años. Durante ese tiempo habían permanecido juntos a pesar de todo, y querían afianzar esa relación en la muerte. Sus mentes torcidas por el adoctrinamiento de la secta a la que pertenecían y las drogas empleadas los llevaron a hacer un ritual en la casa de uno de los miembros de la secta en donde habían pactado que mi tío mataría a Sergio y después él se suicidaría. Llegado el día, llegaron a la casa que había sido dispuesta para el pacto. El dueño no estaría y todo sería fácil. Después de tener sexo, por última vez, mi tío colgó a Sergio de los pies y lo comenzó a apuñalar mientras estaba colgado. La sangre de su amante lo cubrió todo. Luego de retorcerse y agonizar, finalmente murió. Pero mi tío, al verse cubierto de sangre y ver lo que había hecho, sintió una excitación tremenda y una lascivia por seguir gozando de aquel horrible festín. En vez de tomarse un veneno, decidió cortar partes del cuerpo de Sergio. Al momento de pasar el cuchillo por las orejas de su amante, aquellas fantasías que había tenido de cortarlo se hicieron realidad. Eventualmente, mi tío fue detenido por el crimen que cometió y en sus declaraciones mencionó que una vez que cortó las orejas de Sergio, le siguió el pene, testículos y parte de su pierna que masticó aún estando crudos. Cuando sacó los intestinos, de igual manera los chupó y se masturbó con ellos. Después de sacar todos los órganos del cuerpo de su amante, lo descolgó y lo colocó en el suelo para tener sexo con él. Durante toda esa noche tuvo una orgía perversa con los restos de su amante. Por la mañana intentó de nuevo hacerlo, pero el cuerpo comenzaba a descomponerse y a apestar. Cuando fue descubierto por el dueño de la casa, que llegó de improviso y ver el horror que se había cometido, llamó a la policía y mi tío fue detenido. La familia se deslindó de él
y lo desconoció a excepción de mí, que lo iba a ver y a llevarle algunas cosas a la cárcel. Hablaba con él en los días de visita, y me contó la escalofriante historia de su vida, y de cómo llegó a matar al hombre que más amaba. Días después de su juicio, mi tío se suicidó, de una manera extraña. Había traspasado su cabeza por los barrotes de la celda y se la aplastó de una manera imposible. Después de que fuera enterrado, al ser el único pariente de él, reclamé sus pocas pertenencias, y entre ellas estaba un diario. En él estaba el testimonio de todo lo que había hecho y cómo, pero además de eso, detalles de su estadia y prácticas horribles en aquella secta que se dedicaba a la adoración del diablo de una manera brutal. Aunque al leer todo aquel horror, me daba cuenta de que solo eran personas perturbadas y sin ninguna clase de conocimiento que utilizaban el estandarte del satanismo en aras de tener orgías sexuales. Al leer todo el diario me detuve en un testimonio que me impactó, y fue el siguiente. He estado en ese sitio alejado de todo. Me di cuenta que tenía que hacer lo que me habían pedido los maestros de la congregación, así que me dispuse a aquel sitio en el que muchas veces habíamos ido Sergio y yo. Coloqué el espejo frente a mí y regué sal alrededor. Posteriormente, le enredé el hilo rojo y encendí las 7 velas rojas que coloqué por fuera del círculo. Lo siguiente era cometer un pecado mortal, como matar algo. Pero dado que yo era una representación del pecado y había renegado de Dios en muchas ocasiones, mi sangre serviría para tal fin, así que la ofrecí gustosa a mi Señor. Me hice una pequeña herida que dejó salir el líquido rojo y lo regué en el interior de aquel círculo. Luego me quedé fijamente viendo el espejo y cerré mis ojos. Deseé con toda mi alma que él viniera. Pasaron unos segundos que me parecieron eternos, cuando sentí un golpe de aire caliente que retumbó en la habitación. Al abrir los ojos vi mi reflejo, pero había algo en él que no estaba bien, y eran los ojos. Eran un par de ojos brillantes, llenos de soberbia y carentes de cualquier compasión. El odio y la violencia que surgían de aquel destello horrible me hizo saber de inmediato que era él, el ángel caído. Satanás estaba frente a mí, y lo que más deseaba era pedirle algo íntimo y personal que no diré. Así pues, al estar ahí sin mover un solo músculo, mentalmente escuché que era lo que más deseaba, y de igual manera le pedí lo que más anhelaba. Luego de un rato, y de ver que aquellos ojos, escuché unos ecos en mi cabeza. Eran cientos de voces que decían cosas que no alcanzaba a entender, y al final, cuando se callaron, solo escuché una que decía: «Mátalo». Al escuchar eso, intuí que se refería a la persona que más amaba, y era Sergio. Era una tremenda prueba, pero tenía que hacerlo si quería trascender, y al final decidí que así sería. Le haría hacer el pacto de suicidio y después aprovecharía eso para ofrecerlo al Señor. No tenía nada más que hacer. Después de aceptar, las velas se apagaron y sentí un viento helado recorrer mi espalda. Enseguida los ojos llameantes se difuminaron y solo quedó mi reflejo. Entonces comencé a planear el asesinato de Sergio. No sé si mi tío alcanzó lo que más deseaba y a qué precio. Lo que sí sé es que después de leer su diario, me he encontrado con cosas realmente aterradoras, y por extraño que parezca, me atrae la idea de contactar con un demonio. No porque quiera o desee algo, sino porque quiero saber si existe, verlo y preguntarle algunas cosas que rondan por mi cabeza. Todo lo anterior sucedió y es real, por lo que creo que el diablo también lo es.